Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo. Coca-Cola, destapando felicidad. presentan Educación Tributaria Paso a Paso, desde el Centro de Capacitación, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Logística Producciones, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Fotriem, educación de posgrado. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Y hoy estamos desde un evento muy pero muy importante en donde vamos a hablar justamente de un sector que afecta grande especialmente a los productores y exportadores de sojas y sus derivados. El famoso artículo 4 de la Ley 5061, control de precios de transferencia. Y estamos aquí desde el Salón Auditorio de Capeco, Cámara Paraguaya de Exportadores, que justamente es uno de los sectores de cereales y oleaginosas que está afectado por esta nueva reglamentación. Bueno, pero vamos a ver entrevistas, vamos a hablar con muchos de los referentes de la materia. Esto es positivo, esto es negativo, qué consecuencias trae para el productor, para el exportador y para la economía de nuestro país, que se basa principalmente en la exportación de sojas y sus derivados como uno de los principales productos agropecuarios. Pero en primer lugar, queremos agradecer a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que este programa Educación Tributaria Paso a Paso llegue hasta sus hogares. Estas empresas son Coca-Cola Company, destapar la felicidad con Coca-Cola. Desarrollos madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio. SAM, negocios bien hechos para su división online. Fotriem, educación de posgrado. Vicio, déjame uno y por supuesto siempre con el apoyo de ABC Color. Bueno, ¿de qué se trata este tema de control de precios de transferencia? En primer lugar tenemos que tener en cuenta que a partir del 1 de julio rige la nueva reglamentación del artículo 4, que en realidad no es un sistema de control de precios de transferencia, sino es un ajuste de precios que debe pagar el exportador de productos agropecuarios en estado natural, especialmente de la soja o de sus derivados, como sería aceite, pellet, etcétera, en donde además de pagar el impuesto normal, ya sea IRASIS, si es acopiador exportador, e IMAGRO, si es productor exportador, además de pagar el impuesto sobre los resultados contables, tiene que pagar un impuesto sobre la diferencia que existe entre el precio de cotización de estos commodities en el mercado internacional y el precio que se vende acá el producto a el exportador, menos ciertos costos, y tiene muchas, pero muchas exigencias. ¿Por qué? Esta norma empezó con el tema de que las multinacionales evaden impuestos, las multinacionales se ubican en paraísos fiscales, entonces facturan a un precio menor los productos de exportación para dejar sus ganancias en otros lugares. Sin embargo, esto no es así, porque este control de precios de transferencia en realidad es una renta presunta que lo van a tener que pagar todos los exportadores. Pero ¿qué les parece si a la vuelta del corte justamente entrevistamos a uno de nuestros expositores, Manuel Alarcón, para que nos hable su visión sobre este tema y cómo nos afecta? Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Educación Tributaria Paso a Paso. Muy bien, y estamos con uno de nuestros principales expositores de este primer día del seminario, Manuel Alarcón. Él estuvo mucho tiempo en el sector público
mucha experiencia y ahora pasó al sector privado y tiene su propia consultora y está justamente desde el otro lado analizando esta figura importantísima para la economía del Paraguay, para los exportadores y también indirectamente para los productores. Bueno, un saludo, Manuel, y me contás a mí y a la teleaudiencia cómo estás en el sector privado, cuál es la diferencia, bueno, y en qué nos afecta también este tema importantísimo del control de precios de transferencia, que vos vas a ser uno de nuestros principales expositores. Hola Nora, un placer como siempre estar contigo y bueno, y hablar de impuestos. También para mí es divertido, para mucha gente no, porque implica tocar el bolsillo, pero bueno, finalmente es algo que hay que hacerlo. Hay que reconocer que todo lo que sea el ajuste de precios de operaciones de exportación es una regulación que va en línea a lo que serían unos precios de transferencia. Pero bueno, en ese sentido hay que reconocer que Paraguay es uno de los pocos países en Latinoamérica que no tenía este tipo de regulación. Hoy en día ya lo tiene y bueno, hoy en día vamos a ver cómo se implementa esto. Estamos en ese proceso de implementación. Recientemente ha sido promulgado el decreto 1832, en donde se establece la hoja de ruta, las reglas de juego. Sigue siendo parcial. ¿Por qué? Porque todavía faltan las resoluciones administrativas y bueno, ahí vamos a conocer realmente toda la película sobre esto. ¿Puedes explicarle, Manuel, a la teleaudiencia, que vos justamente estuviste en ese momento en el sector público, por qué la Subsecretaría de Estado de Tributación y también el Ministerio de Hacienda se vio obligado a poner este tipo de reglamentaciones? ¿Cuál era el problema que había en materia de recaudación de impuestos sin que exista esta norma? Bueno, básicamente acá el punto que hay que recordar es que la Ley 125 en el año 92 generó toda una reforma del régimen tributario y se previó, pero no explícitamente, todo lo relacionado al ajuste de precios en las operaciones de comercio internacional. Entonces, era como una pata con tres mesas y le faltaba un cierto control a la administración para que pueda realizar. Bueno, las modificaciones tributarias que se fueron haciendo a lo largo de los años no tocaron este tema hasta el año 2013, en que fue incluida en la Ley 5061. De hecho, es una herramienta más que importante para la administración tributaria para contar con elementos de control. Ese es el punto trascendental en esto. Porque muchos hablan, bueno, los precios de transferencia son una cosa, pero acá realmente no estamos hablando de precios de transferencia. Estamos hablando de un instrumento de control para la administración tributaria. ¿Y qué es lo que van a controlar? Las operaciones de exportación. Ahora, mundialmente los precios de transferencias se controlan entre empresas relacionadas. ¿Por qué en este proceso de control de precios de transferencia entran todas? Cooperativas, exportadoras, multinacionales, empresas que pertenecen 100% a accionistas o dirigentes de las compañías nacionales. ¿Por qué entraron todos cuando en realidad mundialmente el control de precios de transferencia se hace solo y exclusivamente entre empresas relacionadas? Bueno, uno de los fundamentos es una mayor justicia tributaria. ¿Por qué motivo? ¿Por qué hablamos de justicia tributaria? Porque es un término que engloba. No hay que olvidar de que el Paraguay sigue teniendo un alto índice de informalidad. Se ha venido trabajando bastante sobre esto, se han dado pasos importantes en esa línea, pero aún siguen teniendo problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? Muchas de las operaciones de exportación son subvaloradas o sobrevaloradas, dependiendo de las condiciones en que fueron pactadas esas operaciones de comercio internacional. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿qué significa? ¿Controlar las relacionadas? Bueno, fantástico, pero es una parte de la película. ¿Y el resto? Entonces, ahí es donde la administración tiene que entrar a trabajar a los efectos de que pueda tener información fidedigna y ejercer su mecanismo de control. Ahora, acá se exige a través de este nuevo decreto que los contratos de exportación de soja, pellet, aceite y sus derivados, empieza con la soja, de acuerdo al decreto y la ley, pueden darse a otros commodities, que se conoce como commodities, aquellos que tienen una cotización en mercados internacionales transparentes, se exigen que se registre los contratos. Esa es la primera cuestión. Yo tengo que contarle a la SED todos los
elementos que conforman esa parte contractual, por un lado. Por otro lado, ¿qué efectos tiene ese registro? Se habla de que no es opcional, sino obligatorio. Por otro lado, se habla de que necesariamente se tiene que registrar. ¿Puede explicarle a la teleaudiencia por qué se pide el registro de los contratos y cuál es la diferencia si yo registro el contrato? ¿Cuál es la base internacional para ese ajuste o precio referencial, como le llama este decreto? Bueno, básicamente hay que recordar que el artículo 4 de la Ley 5061, que fue reglamentada por este decreto 1832, hace referencia a todas las operaciones de exportación. Si bien es cierto, hoy el Poder Ejecutivo ha definido que solamente la soja y sus derivados, estamos hablando de aceite, harina, pellet, etcétera, son los que van a estar alcanzados en esta primera etapa, significa básicamente de que la administración necesita información. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tener esa información? A través del registro de los contratos. Entonces, ese registro de contratos es fundamental porque básicamente lo que hace es dar información sobre el vínculo contractual entre una exportadora y la importadora que está en cualquier parte del resto del mundo. Entonces, con este elemento, la administración cuenta con información sobre cuáles son las condiciones de esa comercialización. A partir de eso, entonces, cuenta con elementos fehacientes a los efectos de determinar si el precio convenido entre las partes corresponde o no. Entonces, decías vos, ¿el registro de los contratos es obligatorio? No, es opcional. Pero yo te puedo asegurar que va a ser obligatorio. ¿Por qué? Porque en la medida que yo registre mi contrato, probablemente la administración no me va a venir a revisar las cuentas y tampoco me va a liquidar un tributo adicional por esa operación de exportación. ¿Por qué? Porque si yo no registro mis contratos, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es el valor del despacho, que tiene ya un precio determinado, fijo, pero hay otro precio en el mercado internacional. ¿Y cuál es este precio? En el caso de la soja, es el mercado de Chicago, la bolsa de Chicago, el CBOT. Entonces, ¿cuál es ese precio spot? Ese precio spot probablemente menos el precio en el despacho de exportación. Es cierto, hay un premio y una serie de cuestiones, pero habría que ver cuál es el tratamiento que le da la administración. Y desde un punto de vista fiscalista, y si yo fuese administración, me olvidaría del premio. Le haría una diferencia entre precio de Chicago menos el precio de exportación y sobre eso se paga. Punto. Pero estamos hablando de un impuesto a la exportación, porque si hablamos de un impuesto a las ganancias, el propio sistema tributario me dice, la ganancia es mi costo menos todo, o sea, mi ganancia menos todos los costos y gastos necesarios para obtener esta ganancia. Entonces, con esto en realidad lo que se hace es comparar el precio que vos exportaste, que el exportador vendió la soja en el mercado internacional o los derivados, con el precio que me fija Chicago. A eso me permiten descontar algunos costos, y si hay una diferencia, aunque yo en mi balance impositivo pueda demostrar que perdí, voy a pagar un impuesto por ese ajuste. ¿Puede explicarle a la teleaudiencia en qué se diferencia la liquidación del impuesto normal y este nuevo impuesto, que es un ajuste, en donde, como bien lo dijiste, no se toman todos los costos, sino solamente algunos de ellos? Por eso yo le llamo un impuesto a la exportación sobre esa diferencia de precio. Bueno, básicamente hay que reconocer que la ley determina de que esto va a ser un complemento o del impuesto a la renta empresarial, el IRASIS, o del impuesto a la renta agropecuario, el IRARGO. Entonces, la propia ley ya está definiendo de que es un complemento de esto. Ahora bien, definitivamente es un problema legal. ¿Por qué? Porque la propia ley es la que define de que esto va a ser renta neta. La diferencia entre el precio spot y el precio del valor de la exportación menos el premio o determinados costos, eso ya constituye renta neta imponible. Y sobre eso hay que aplicar el 10% más el 5% más el 15% si es una empresa del exterior, o el 10% en el caso de que sea un contribuyente del IRAGRO. Ahí la pregunta, antes de ir al corte, después vamos a tener un bloque más con Manuel. La pregunta, yo contablemente perdí, porque como empresa, bueno, exporté estos commodities, exporté otra cosa, y en mi ingreso y egreso sobre base contable, siguiendo todas las directrices, tengo un balance que me da pérdida. Sin embargo, haciendo esta
este ajuste que es obligatoriamente lo tiene que hacer el contribuyente, y si no lo hace el contribuyente, la SED le podrá determinar estos ajustes de oficio, me da una diferencia positiva, porque resulta que el valor de Chicago en ese momento estaba más alto. Yo perdí contablemente, presento mi formulario de IRASIS o de IRAGRO sin ganancia, pero por este ajuste, este complemento, gané. Ahí es así, y si es así, ¿qué tasa se aplica? ¿La del 10, la del 15 o la del 27,3? Bueno, básicamente tal cual como está, estamos hablando siempre de la tasa del 10%, que es lo que se va a aplicar en todos los casos. Pero si estamos hablando del IRASIS, si hay una distribución de utilidades, la administración lo más probable es que presuma que corresponde abonar el 5% y el 15%, con lo cual llegamos a casi una tasa, como ya mencionaste, del 27,3%. Entonces, estamos hablando de que este es un impuesto que se determina sobre el ingreso bruto que tiene el exportador, sobre una determinada operación. Puede tener un montón de otros, los otros van por cuerdas separadas, sin embargo esto deberá de tributar si hay una diferencia de precio. De ahí la importancia del registro de los contratos. En la medida en que se registren los contratos, se cuentan con elementos fehacientes y hasta el propio contribuyente tiene un elemento de juicio para decir, no, los precios fueron estos y es lo que corresponde, más allá de lo que figure en el momento de la exportación o del cumplido embarque en el mercado internacional o en la Bolsa de Chicago. Vamos a un corte, no quiero que te vayas, Manuel, quiero hacerte unas cuantas preguntas más, cómo puede afectar esto a nuestra economía. Vamos a un corte desde aquí, desde nuestro debate sobre control de precios de transferencia desde el local de Capeco. Volvemos enseguida. Muy bien, y continuamos aquí en Educación Tributaria paso a paso, hablando de este decreto. En definitiva, este decreto de control de precio de transferencia es justamente para tener información, como bien lo explicó Manuel, sobre los valores que se utilizan para vender nuestro producto en el mercado internacional y compararlos con los que se usa en la bolsa, en las bolsas transparentes, como es por ejemplo la de Chicago y otras que rigen estos mercados. Ahora, el tema, mucha gente me dice cuando habla de soja, no, pero eso en realidad no es venta, eso en realidad es una timba, en el sentido de que dicen, no, pero ¿por qué no fijaron? No, porque está esperando que suba el precio. Le digo, eso se comercializa así aquí y en cualquier parte, porque esas son las reglas del mercado internacional. Es más, hasta podríamos decir que no se vende soja, se vende papeles o se vende posiciones en el mercado internacional, que llega un momento determinado que se netean. Pero ¿cómo afecta esto a la cadena más débil, que es el productor? Porque para que haya exportación, primero el exportador debe comprar el producto, porque la mayoría de los exportadores no son productores, y eso me discute mucho la gente. Digo, no, la mayoría de los exportadores no son productores, sino son acopiadores, y hay una primera cadena en donde en realidad no hay muchas posibilidades de negociar, porque es como cuando yo me voy al banco y me dice, ¿querés esta tarjeta? Estas son las condiciones, ¿te gusta? ¿No te gusta? Y si me voy a otro banco me pone las mismas condiciones y entonces tengo que terminar aceptando uno porque no tengo posibilidad de negociar. ¿Cómo afecta esto sobre todo a los productores en la fijación del precio, que posteriormente va a tener ajustes, ya sea en el momento de la fijación, si se registró el contrato, o en el momento del despacho de exportación, en el caso que no se haya registrado? ¿Cómo afecta y cómo te parece que va a afectar a los productores? Bueno, básicamente yo creería de que el contribuyente para la administración tributaria siempre va a ser el exportador, el agroexportador. Ese es el contribuyente, es sobre el que recae el cumplimiento de la obligación tributaria. Ahora bien, la pregunta que me haces es, ¿existe capacidad de traslación de esto hacia atrás o no, verdad? ¿Le podemos trasladar al productor? Y va a depender de la capacidad de negociación que tenga cada productor con su acopiador o con el exportador.
En la medida en que su capacidad de negociación sea buena, probablemente no vaya a asumir un sobrecosto de este tipo. En la medida en que no tenga una capacidad de negociación importante, probablemente va a tener que asumir este sobrecosto. Y eso funciona así y en cualquier tipo de actividad comercial, industrial o de servicios. ¿Por qué? Porque es una negociación entre las partes. Lo que hoy sí está afectando, y eso es importante, es que parte del proceso de siembra se inicia en los primeros meses del año. Es decir, ya a partir del mes de abril, mayo, se inicia la campaña sojera que empieza efectivamente con la siembra a partir de agosto, septiembre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Como las reglas de juego no están muy bien definidas, entonces no existe un financiamiento importante para llevar a cabo esa campaña. ¿Y eso qué significa? Si yo quiero seguir produciendo y no tengo el financiamiento, probablemente vaya a aceptar las condiciones que me impongan los agroexportadores. Un tema importantísimo, porque resulta que el fisco me exige tal o cual cosa, pero no es como en otros países donde los productos agropecuarios, sobre todo, reciben no solamente crédito del Estado, sino también subsidios. En muchos de ellos, los productos de la agricultura están subsidiados. Aquí no, aquí es la multinacional o el exportador el que financia al productor y, como bien lo dijiste, el productor necesariamente no tiene esa capacidad económica de irse a un banco y para poder negociar con el agroexportador. Tenemos el nuevo IVA. El IVA, la regla para los productos agropecuarios es, si tu contrato decía más IVA, es más IVA. Si tu contrato dice IVA incluido, el IVA está incluido en tu precio. Y si no dice nada o dice que todo impuesto va a ser absorbido por el productor, hoy el productor ya tuvo que absorber ese 5% de IVA. Por otro lado, el exportador se quedó sin posibilidad de recuperar el 50% del crédito fiscal afectado a esa exportación. Otro costo adicional que lo va a tratar de traspasar. Y por otro lado, también está este nuevo impuesto, porque necesariamente va a haber un ajuste de precio, porque muy difícil va a ser que justamente te dé el cálculo que hay que hacer, como dicen, para evaluar el precio referencial, los costos, que sea el mismo, porque los tiempos varían mucho. Bueno, básicamente lo importante es registrar los contratos. En la medida que los contratos estén registrados, yo creo que no hay mayores inconvenientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la medida en que se vaya fijando esos precios corresponden a adendas al mismo contrato. Entonces, esas adendas también deben de ser comunicadas a la administración en tiempo y en forma. Entonces, en la medida en que eso se haga, entonces estamos ante una situación en donde la administración no debería tener elementos a los efectos de realizar un ajuste de precios en las operaciones de exportación. Como último, porque ya vamos a seguir nuestro debate, vamos a acompañar con imágenes. El problema de esta reglamentación, desde mi punto de vista, no parte simplemente de la reglamentación, sino de la propia ley 5061, es que la administración tributaria podrá fijar cuánto te tengo que pagar, de cuánto va a ser el descuento de premio, cuánto es un monto relativo de mercado para tu flete, cuánto es un costo relativo de mercado para tu financiación. O sea, hay demasiadas facultades económicas en la fijación de los diferentes precios que afectan a la cadena de producción. Entonces, si vos pagaste un flete de 100, pero en el mercado estaba 80, pero a vos se te estaba descomponiendo la soja y no conseguiste flete y tuviste que pagar un flete mayor, porque los precios de mercado aquí es muy difícil saber, sobre todo porque varían. Entonces, hay posibilidades que ese impuesto en realidad sea un ajuste que no se adecue a la capacidad económica, porque estamos de acuerdo, si el exportador ganó, tiene que tributar, pero si el exportador no ganó, no tiene por qué tributar, porque nuestro impuesto se basa de acuerdo a la capacidad contributiva. ¿No te parece un poco amplias estas facultades? Como vos mismo lo dijiste, todo depende del Poder Ejecutivo. De hecho, que son bastante amplias y hoy depende del Poder Ejecutivo. La ley es general, muy general. Hoy el decreto 1832, yo diría que es bastante amigable con relación al proyecto que habíamos tenido acceso antes de la promulgación de este decreto. Es mucho más amigable, pero bueno, también es potestad del Poder Ejecutivo modificar esta regla de juego. ¿Y cómo lo hace? Y a través de otro decreto. Entonces,
Eso siempre es un riesgo subjetivo importante. Es decir, uno siempre podría estar con la espada de Damocles sobre la cabeza y bueno, es complicado de administrar. Pero bueno, hoy las reglas están iniciándose, por lo menos el decreto es amigable. Falta ver la resolución, no tenemos ni siquiera conocimiento de ese proyecto aún. Pero ya está vigencia. Y lo más llamativo es que entró a regir, sale el decreto el 30 de junio, no fue publicado, no fue esto, un montón de cosas que están previstas en la propia ley tributaria para que entre en vigencia, y bueno, hoy está en vigencia. Y otro problema más grave, no hay registro. ¿Qué pasa? Dan 30 días para implementar el registro. Claro, 30 días, pero ¿qué pasa si yo tengo un registro, una exportación mañana? Sí. ¿Qué hago? No hay registro, ¿qué hago? Me van a liquidar automáticamente. Un problema más. Así mismo, vamos a seguir aquí desde Capeco debatiendo este importante impuesto a la exportación, lo llamo yo, o renta presunta. Estoy de acuerdo que se deben controlar los precios de transferencia, pero yo lo haría entre empresas relacionadas y con paraísos fiscales, que es una cuestión que también vamos a entrevistar a los demás expositores. Muy bien, y ahora estamos en compañía del doctor Carlos Merzán, especialista en la materia y amigo también de este tema tributario, y queremos saber tu opinión, Carlucho, sobre los aspectos positivos de este decreto y los aspectos negativos para la comercialización de nuestro principal producto, como es la soja. Bueno, la ley 5061, que fue sancionada el año pasado y que entró en vigencia el 1 de enero de este año, en su artículo 4 contempla una novedad en nuestra legislación tributaria. Esta novedad está referida a que los precios de algunos productos de exportación van a tener un control por parte del Estado a los efectos impositivos, en el sentido de que si los precios fijados en esos contratos de exportación son o no los precios de mercado. Esto se fundamenta en lo que se conoce los precios de transferencia, que son los precios que se establecen entre las empresas relacionadas. Hago referencia a este punto porque es justamente en materia de precios de transferencia donde el Estado se reserva la facultad de hacer los ajustes a los precios de las transacciones entre empresas relacionadas. No tenemos una ley de precio de transferencia. El artículo 4 no es una normativa de precio de transferencia. Tiene como antecedentes la legislación de precio de transferencia, pero aquí se ha limitado solamente a la posibilidad de ajuste de los precios a los efectos del impuesto a la renta. En cuanto al decreto reglamentario que ha sido sancionado y publicado en esta semana, creemos de que es una normativa que tiene que ser perfeccionada, porque como es un tema novedoso que hace al comercio internacional, así como hoy podemos leer este decreto, vemos que es una norma incompleta. Se espera que la administración tributaria en los próximos días sancione la norma reglamentaria, cree los registros, establezca cuáles son los mercados que van a ser utilizados como referencia y se implemente de una manera muy rápida todo esto, ya que a partir del 1 de julio, conforme a decretos anteriores, esto está vigente. Y es importante, ya que hoy el ajuste está limitado a la soja y sus derivados, que es el producto estrella en nuestra economía, que todos los participantes en la cadena de producción, comercialización y exportación conozcan perfectamente cuáles son las reglas de juego, porque caso contrario, la plaza, este sector, se puede resentir en no realizar transacciones hasta tanto las reglas de juego sean conocidas.
Si bien este registro de contratos es de la segunda parte de la cadena, es decir, no del productor al exportador, sino del exportador a su comprador, ¿qué incidencia tiene en ese primer eslabón que es el más débil de la cadena y que es productor-exportador? Bueno, todo lo que el exportador no pueda estar seguro con respecto al ajuste de precio temporalmente, de alguna manera va a hacer una acción de regreso en los precios que va a fijar con el productor. Por eso que es muy importante que exista total certidumbre respecto a cómo se va a evaluar por parte del Estado y comparar los precios practicados por los agroexportadores para saber y evitar que no hayan sorpresas, porque si hay la posibilidad, por la incertidumbre, por la falta de conocimiento, por la falta de información, porque los mercados a los cuales se va a referir el Estado para hacer los ajustes no son satisfactorios, toda esa incertidumbre, en la medida de lo posible, se va a trasladar a la parte más débil de esta cadena de producción. Comparando los precios, los impuestos que pagan hoy, que pagaron en el 2013, que pagaron en el 2012, los agroexportadores y lo que van a pagar este 2014, así como comparando lo que van a pagar en el Iragro, el anterior Imagro y lo que se va a pagar con este Iragro por la sola vigencia de este, llamémosle yaque, porque puede ser un yaque en el sentido de que, bueno, me obliga jurídicamente a poner precios de mercado, ¿se espera una recaudación mayor? Desde tu punto de vista, como economista también, ¿verdad? No, ¿qué economista? No, obviamente que yo creo que la ley 5061 significa un paso muy trascendente en la legislación impositiva porque viene a establecer la necesidad que el sector primario, el productor, determine su impuesto sobre base real, ¿verdad? Eso es novedoso también y eso va a significar un mayor ingreso para las arcas fiscales. Con respecto al ajuste de precio, si tomamos las declaraciones del sector, ellos dicen que están declarando los precios de mercado y esa es la incógnita que tiene el Estado para saber si acá eso es cierto o no. El Estado parte de un análisis que le indica que un sector tan importante, de acuerdo a las declaraciones juradas del IDACI, no está contribuyendo en la medida de la importancia que tiene el sector. Pero como bien decía, el sector tiene dos patas, la parte del productor primario y la parte del exportador. El exportador, como trader, ¿verdad?, maneja grandes volúmenes, pero con márgenes muy pequeños. Entonces, ahí hay algo que el fisco tiene que confirmar, que se están practicando los precios del mercado internacional. Los exportadores están totalmente de acuerdo en que haya ese control, que es el que surge del artículo 4. Lo único que quiere estar seguro que el modo que se va a comparar es el correcto. Ok, muchísimas gracias, Carlucho. Bueno, y como bien lo dijo Carlucho, esto hay que estar muy atentos y necesitamos reglas claras. Necesitamos saber cuánto vamos a pagar, tanto la cadena de la exportación como también los productores, porque también están todos los prestadores de servicios y de insumos de este sector muy importante que empieza con la soja y con este decreto y con la ley puede darse a otros commodities y a la exportación de otro tipo de productos. Por último, para dejarte, impuesto a la exportación. Acaba de presentarse otro proyecto a la exportación, un proyecto de ley que trata de gravar la exportación. Económicamente y como analista experto en la materia, ¿te parece prudente impuestos a la exportación en nuestro país? No hay ninguna economía que pueda crecer con impuestos a la exportación.
Los impuestos no se exportan. Los impuestos no tienen ningún sex appeal. Nadie quiere comprar impuestos y no porque sean impuestos paraguayos vamos a lograr convencer a la comunidad internacional que nos tienen que pagar los impuestos paraguayos. El impuesto a la renta de las empresas es el impuesto que hay que fortalecerlo y el que se tiene que tributar. Pero impuestos directos a la exportación, cualquiera sea la tasa inicial, se ha demostrado en el mediano y largo plazo que matan las economías. Entonces, por ese camino yo creo que poca contribución le vamos a hacer al país. De hecho, hay que reconocer que la ley 5061 sí ya incorporó un impuesto a la exportación de los productos agrícolas en estado natural con una tasa del 2,5%. Bueno, muchísimas gracias y seguimos aquí con más educación tributaria paso a paso. Muy bien, y volvemos con más educación tributaria paso a paso aquí desde Capeco, hoy en nuestro debate del control de precios de transferencia, ajuste de precios de exportación con el licenciado Óscar Benítez Codas, que justamente va a presentar el tema, lo que representa para los auditores la obligación, mejor dicho, de verificar si los precios de exportación se ajustan a los de mercado y la auditoría externa obligatoria que van a tener estas empresas exportadoras. Óscar, tu visión al respecto. Bueno, la reglamentación todavía está incompleta y acaba de publicarse. Y hay un capítulo específico donde dice que se va a establecer los procedimientos que deben aplicar los auditores. O sea, lo que te vamos a decir son opiniones más que precisiones de la reglamentación que aún está faltante. Pero el tema de la verificación, así como está la norma del decreto, en primer lugar no hay precios de transferencia, ya que la ley se aplica a exportaciones de cualquier tipo de entidad a cualquier tipo de entidad, sin importar si existe o no vinculación entre ellas. También el sistema de cálculo del precio de mercado sería mucho más sencillo, no se aplicaría ninguno de los métodos tradicionales desarrollados por la OCDE, sino que sería una simple resta entre un valor que aparentemente se le transfiere al... No es que aparentemente, realmente se le transfiere al Banco Central, proveer los precios del mercado internacional. Vamos a ver cómo lo hace el Banco Central, porque no es una institución que tiene como objetivo hacer ese tipo de investigaciones. Y contra ese precio, el auditor lo que tiene que verificar es si ese precio del contribuyente, del cliente, se ajusta al precio que en su oportunidad publicará la Subsecretaría de Tributación con base en lo que le provee al Banco Central, y después determinar si los gastos aplicados están racionalmente aplicados. Hasta el momento lo que podemos decir es eso, hasta que salga una resolución más especificativa, más concreta. No hay mucho que decir todavía. Bueno, ¿y qué pasa con relación a esta nueva RG 29? Bastante nuevas exigencias para las empresas auditoras. ¿Cuál es tu parecer al respecto? Entiendo que a la administración tributaria le mueve una preocupación positiva, porque hay como casi 6.000 empresas que deben presentar informe de auditores externos, y hay una enorme cantidad de colegas que lamentablemente no realizan realmente el trabajo, lo realizan muy deficientemente. Entonces esa herramienta que tenía un noble propósito de colaborar con la transparencia de las operaciones económicas no está cumpliendo a cabalidad. Ahora, la subsecretaría tiene la capacidad para controlar, o sea, tiene el poder legal para controlar a los auditores
e ir eliminando del registro a aquellos que no hayan hecho bien su trabajo. Yo no creo que la gran cantidad de trabajos mal hechos sea por incapacidad o falta de talento o conocimiento. Lo que falta es ética, falta honestidad. Entonces se venden dictámenes, no se hacen realmente los trabajos y eso genera... precios irrisorios. Lógicamente eso lleva a una situación muy difícil. También hay que aceptar, yo recuerdo cuando trabajábamos con el doctor Borda en el proyecto de la 2421, estimábamos que 1.000 empresas serían las que debían ser auditadas y realmente tenemos casi 6.000. Y la cantidad de auditores no ha crecido en este lapso en cantidad suficiente como para atender tantos contribuyentes. Una medida que se podría hacer es aumentar el nivel de facturación a partir de la cual sea exigible la auditoría e ir programando progresivamente. Tampoco se puede desarrollar de un día a otro como plantea la resolución esta de la subsecretaría, que creo que está con buenas intenciones, pero con muchos errores. Con plazos cortos. Y con errores que no van a resolver el problema y que inclusive devienen en inconstitucionales porque no tienen fundamento legal. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir aquí escuchando desde nuestro panel de control de precios de transferencia o ajuste de precios, como se lo quiera llamar. Muy bien, en realidad muy, pero muy interesante los debates que se llevaron a cabo aquí desde Capeco en nuestro taller de análisis de este nuevo decreto. ¿De qué estamos hablando? Rápidamente sintetizando, el artículo 4 de la Ley 5061 estableció un nuevo impuesto bajo ajustes de precios, especialmente para los productos de exportación de soja y sus derivados. Este ajuste de precios, ¿desde cuándo rige? Desde el 1 de julio del 2014. Ha salido recién la reglamentación. Esta reglamentación te exige que registres los contratos en un registro que todavía no se sabe cómo va a ser y que se va a implementar 30 días, y cuando las resoluciones hablan de 30 días, son días hábiles y que estamos pendientes. ¿Qué pasará desde el 1 de julio hasta el periodo que se establezcan bien las reglas del juego? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el exportador deberá liquidar su impuesto, ya sea IRASIS o IRAGRO, de acuerdo a las reglas generales. Normalmente los exportadores no solamente exportan soja, sino también exportan otros productos, también realizan ventas en el mercado interno y también realizan otras operaciones. Pero independientemente a ese pago del IRASIS o del IMAGRO, se deberán realizar los ajustes de precio cuando el precio del contrato entre productor y exportador no se ajusta al precio establecido en la Bolsa de Chicago, allá muy lejos, completamente con unos precios incluso que no concuerdan en las zafras. Se discute qué me van a permitir descontar. Me van a permitir descontar, dice, si registraste el contrato, van a permitir descontar los costos, van a permitir descontar los fletes, pero todo ello debe estar a precio de mercado. Hay dos posibilidades, registrar el contrato o no. Si no se registra el contrato, no está bien claro el decreto. ¿Qué pasará? Si me van a dejar descontar los costos o me van a aplicar directamente lo que se conoce como precio spot, que significa precio de venta de ese día. Hay bastante que discutir. Lo que no sabemos es la parte más conflictiva. ¿Qué tasas se van a aplicar a el tema del ajuste de precio, que lo puede hacer o el propio contribuyente en una liquidación que saldrá en los formularios y que todavía
tendremos que esperar la reglamentación o lo puede hacer de oficio la Subsecretaría de Estado de Tributación. Si yo no voy a distribuir, si soy un contribuyente de IRASIS y no voy a distribuir dividendos y utilidades, tengo un costo impositivo del 10%. Si voy a distribuir dividendos y utilidades y mi accionista es nacional, tengo un costo impositivo de 14,5%. Y si mi socio es una multinacional, empresa vinculada o no empresa vinculada, en paraíso fiscal o no paraíso fiscal, porque ahí no tiene incidencia estos componentes que trae por primera vez este decreto, tendré que pagar 27,3%. Entonces, ¿cuál tasa se pagará? Es un dilema. Para los que son exportadores y productores y pagan IRAGRO, la tasa del IRAGRO es del 10%, pero si los socios son del exterior, se debe aplicar la tasa adicional del 15%, no por lo que dice la ley, sino por lo que dice el decreto reglamentario. La conclusión es que hay muchísimas cosas que aclarar, que este decreto no es claro, que este decreto no establece reglas claras para el productor, no establece reglas claras para el exportador y todo lo que perjudica al exportador lo perjudica también al productor. Es decir, estamos en un momento en donde prácticamente va a haber un stop de las negociaciones de uno de los productos más importantes como es la soja. Lastimosamente la administración tributaria, como nos tiene acostumbrados y no debemos permitir, esto ha publicado incluso el día de vigencia. El primero recién se publicó. Aquí hay dos opciones, o que se dé tiempo, que se prorrogue la entrada en vigencia, porque no es justo para ninguna parte de la relación de la cadena de exportación de uno de los productos más importantes de la economía, que usted, señora, que nos está escuchando en la casa, eso le puede llegar a repercutir porque no es problema de exportadores ni problema de productores, sino es problema de la economía nacional y repercute hasta en el pasaje del transporte público, repercute en todo. Es muy, pero muy injusto que se haya sacado una resolución que está vigente ya, en donde me van a aplicar un impuesto a la exportación mediante un ajuste donde todavía no se tienen reglas claras y donde se debe registrar un contrato recién dentro de 45 días. Es decir, hay mucho, pero mucho que se tendría que discutir. Lo máximo que se podría, lo que tendríamos que reclamar es de que esto se prorrogue la entrada en vigencia para el año que viene, con inicio del ejercicio fiscal, para que las reglas estén claras. Por otro lado, hay contratos cerrados ya, contratos desde hace mucho tiempo que ya están fijados los precios o que ya están fijadas las condiciones para la posterior fijación del precio, que se deberán ver afectados por un impuesto que ahora entra en vigencia. Lo más razonable es aplicar precios, aplicar controles. No estamos en contra de la aplicación de controles. Estamos en contra de normas que se aplican sin que todavía exista una reglamentación y sin que se sepa de antemano las reglas del juego. Esto puede perjudicar mucho al comercio de nuestro país, que no depende de nosotros. Nosotros ponemos nuestro producto en el mercado internacional. Si existe buenas posibilidades, si no hay mucho producto, tenemos oportunidades de que nuestro producto tenga preferencia y se venda. Pero también cuando hay una cantidad de oferentes o no nos beneficia los tipos de cambio, también hay bastante perjuicios. Entonces, este ajuste de precios, así como está, no está bien reglamentado, así como está, puede considerarse inconstitucional porque me pretende hacer pagar impuestos no por lo que verdaderamente yo vendí o gané, sino por lo que el fisco dice que yo he ganado. Estas son algunas de las reflexiones.
Esto lo vamos a poner también en nuestra página web www.ruoti.com.py. Recuerde, le recomendamos leer el libro de Iragro e IVA Agropecuario, donde hemos hecho ya algunas apreciaciones sobre este artículo control de precios de transferencia. Y lastimosamente tenemos que terminar. Esto ha sido todo por hoy. No olvide de que puede ver las veces que quiera a través de nuestro canal YouTube Educación Tributaria Paso a Paso. Muchísimas gracias a Osvaldo Bucci, que como siempre me peina, me maquilla y hace que esté presentable para ustedes. A mí el que más me gusta es el del Salón del Shopping del Sol. Con comodidad me hacen todos los tratamientos. Y por supuesto gracias a las empresas, gremios e instituciones que hacen posible que este su programa Educación Tributaria Paso a Paso, 8 años, en octubre cumplimos 9, llegue hasta sus hogares. Estas empresas son Coca-Cola Company, ABC Color, Desarrollos Madereros, SAM, Negocios Bien Hechos para su división online, Power 4, el éxito físico en pocos minutos, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Fotrien, educación de posgrado y Vicio Déjame Uno. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Educación Tributaria Paso a Paso. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Coca-Cola, destapando felicidad. Presentaron Educación Tributaria Paso a Paso, con los auspicios de Osvaldo Bucci, Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales, Fotriem, educación de posgrado. Fue una realización de Logística Producciones.